Cuando era pequeña pensaba que mi país era el mejor del planeta y crecí cantando una canción llamada No envidio nada y me sentía muy orgullosa. En la escuela pasábamos todo el tiempo estudiando la historia de Kim Il-sung, pero nunca aprendimos mucho del resto del mundo. Excepto que América, Corea del Sur, Japón son los enemigos. Aunque a veces me preguntaba sobre el resto del mundo. Pensaba que pasaría toda mi vida en Corea del Norte, hasta que todo cambió de repente. Cuando tenía 7 años, vi mi primera ejecución pública, pero pensaba que mi vida en Corea del Norte era normal. Mi familia no era pobre y yo misma nunca había pasado hambre. Pero un día, en 1995, mi mamá trajo a casa una carta del colega de mi hermana, que decía: «Cuando leas esto, los 5 miembros de la familia habrán dejado de existir en este mundo, porque no hemos comido en las 2 semanas pasadas. Estamos recostados juntos en el piso y nuestros cuerpos están tan débiles que estamos preparados para morir». Estaba muy alterada. Era la primera vez que escuchaba que las personas estaban sufriendo en mi país. Al poco tiempo, cuando caminaba frente a la estación de tren, vi algo terrible que no puedo borrar de mi memoria. Una mujer sin vida estaba muerta en la calle, sosteniendo a un niño escuálido en sus brazos, mirando el rostro de su madre sin poder hacer nada. Nadie los ayudaba, porque estaban muy preocupados en cuidarse ellos mismos y a sus familias. Una enorme hambruna arrasó a Corea del Norte a mediados de los 90. Al final, más de 1 millón de norcoreanos murieron durante la hambruna, y solo pocos sobrevivieron comiendo pasto, insectos y corteza de árbol. También se hicieron más y más frecuentes los cortes de energía. Todo mi alrededor estaba completamente a oscuras en la noche, excepto por el mar de luces en China, apenas cruzando el río desde mi casa. Siempre me pregunté por qué ellos tenían luz y nosotros no. Esta es una foto satelital de Corea del Norte en la noche, comparada con los países vecinos. Esto es el río Amrok, que sirve como parte del límite entre Corea del Norte y China. Como pueden ver, el río puede ser muy angosto en ciertos puntos y permite que los norcoreanos crucen secretamente. Pero muchos mueren. A veces yo veía cuerpos sin vida flotando en el río. No puedo revelar los detalles de cómo salí de Corea del Norte, pero solo puedo decir que durante los años de la hambruna fui enviada a China a vivir con parientes lejanos. Pero solo pensé que estaría separada de mi familia por corto tiempo. Nunca podría haber imaginado que tomaría 14 años volver a vivir juntos. En China fue difícil vivir como una joven mujer sin mi familia. No tenía idea de cómo sería la vida como refugiada norcoreana, pero pronto aprendí que no es solo extremadamente difícil, sino también peligroso, porque los refugiados norcoreanos en China eran considerados inmigrantes ilegales. Así estaba viviendo con un temor constante de que mi identidad fuera revelada y fuera repatriada a un destino horrible de vuelta en Corea del Norte. Un día mi peor pesadilla se hizo realidad, cuando fui arrestada por la policía china y me llevaron a la estación de policía para interrogarme. Alguien me había acusado por ser norcoreana. Entonces examinaron mis habilidades en el idioma chino y me hicieron muchas preguntas. Estaba aterrada. Pensé que mi corazón iba a explotar. Si algo no sonaba natural, podría ser encarcelada y deportada. Pensé que mi vida iba a terminar, pero logré controlar mis emociones y contesté todas las preguntas. Al final del interrogatorio, un oficial le dijo a otro: «Esto fue un reporte falso. Ella no es norcoreana». Y me dejaron ir. Fue un milagro. Algunos norcoreanos en China buscan asilo en embajadas extranjeras, pero muchos pueden ser
arrestados por la policía china y deportados. Estas mujeres tuvieron mucha suerte, aunque las habían capturado, fueron eventualmente liberadas después de una dura presión internacional. Estos norcoreanos no tuvieron tanta suerte. Cada año incontables norcoreanos son capturados en China y deportados a Corea del Norte, donde son torturados, encarcelados o ejecutados en público. Aunque fui afortunada en escapar, muchos otros norcoreanos no han tenido tanta suerte. Es trágico que los norcoreanos tengan que ocultar sus identidades y luchar tan duro solo para sobrevivir. Incluso después de aprender un nuevo idioma y encontrar trabajo, todo su mundo puede tumbarse en un instante. Es por eso que después de 10 años de ocultar mi identidad, he decidido arriesgarme yendo a Corea del Sur y comencé una nueva vida otra vez. Asentarme en Corea del Sur fue un reto mucho mayor de lo que esperaba. El inglés era muy importante en Corea del Sur. Tuve que comenzar a aprender mi tercer idioma. También comprendí que había una gran brecha entre norte y sur. Somos todos coreanos, pero por dentro hemos llegado a ser muy diferentes debido a 67 años de división. Incluso atravesé una crisis de identidad. ¿Soy surcoreana o norcoreana? ¿De dónde soy? ¿Quién soy? De pronto, no había ningún país que pudiera llamar con orgullo mi país. Aunque adaptarme a la vida en Corea del Sur no fue fácil, hice un plan. Comencé a estudiar para el examen de ingreso a la universidad. Justo cuando comenzaba a adaptarme a mi nueva vida, recibí una llamada alarmante. Las autoridades de Corea del Norte interceptaron algo de dinero que envié a mi familia y, como castigo, mi familia iba a ser desplazada a la fuerza, a una ubicación alejada en las afueras. Tenían que huir de inmediato. Así comencé a planear cómo ayudarlos a escapar. Los norcoreanos tienen que viajar largas distancias en el camino hacia la libertad. Es casi imposible cruzar la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Así que, irónicamente, tomé un vuelo de regreso a China y me encaminé hacia la frontera con Corea del Norte. Ya que mi familia no podía hablar chino, tuve que guiarlos. De alguna manera, por más de 3.000 kilómetros a través de China y después a través del sudeste de Asia. El viaje en autobús tomó una semana y casi fuimos atrapados varias veces. Una vez, nuestro autobús fue detenido y abordado por un oficial de la policía chino. Pidió la identificación de todos y comenzó a hacerles preguntas. Como mi familia no podía comprender chino, yo pensé que mi familia iba a ser arrestada. Cuando el oficial chino se acercó a mi familia, impulsivamente me puse de pie y le dije que eran personas sordomudas que estaba acompañando. Él me miró sospechosamente. Afortunadamente me creyó. Hicimos todo el camino hasta la frontera de Laos. Pero tuve que gastar casi todo mi dinero para sobornar a los guardias fronterizos en Laos. Pero incluso después de pasar la frontera, mi familia fue arrestada y encarcelada por cruzar la frontera ilegalmente. Después de pagar multas y sobornos, mi familia fue liberada en un mes. Pero al tiempo, mi familia fue arrestada y encarcelada otra vez en la capital de Laos. Este fue uno de los puntos más bajos en mi vida. Hice todo por liberar a mi familia. Y estuvimos tan cerca, pero mi familia fue retenida en prisión a corta distancia de la Embajada de Corea del Sur. Yo iba y venía entre la oficina de inmigración y la estación de policía, desesperadamente tratando de liberar a mi familia, pero no tenía suficiente dinero para pagar más sobornos o multas. Perdí la esperanza. En ese momento, oí la voz de un hombre preguntarme, ¿cuál es el problema? Yo estaba tan sorprendida que un desconocido le importara preguntar. Con mi pobre inglés y con un diccionario le expliqué la situación y, sin dudarlo, el hombre fue al cajero automático y pagó el dinero que faltaba para sacar a mi familia y a otros 2 norcoreanos de prisión.
Le agradecí con todo mi corazón y le pregunté, ¿por qué me ayuda? No te estoy ayudando, me dijo. Estoy ayudando al pueblo norcoreano. Me di cuenta de que ese era un momento simbólico en mi vida. El amable desconocido simbolizó una nueva esperanza para mí y para el pueblo norcoreano cuando más lo necesitábamos. Y me mostró que la bondad de los desconocidos y el apoyo de la comunidad internacional son realmente los rayos de esperanza que el pueblo norcoreano necesita. Con el tiempo, después de nuestro largo viaje, mi familia y yo nos reunimos en Corea del Sur. Pero lograr su libertad es solo la mitad de la batalla. Muchos norcoreanos son separados de sus familias y, cuando arriban a un nuevo país, ellos comienzan con poco o nada de dinero. Por lo tanto, podemos beneficiarnos de la comunidad internacional con educación, prácticas del idioma inglés, prácticas de trabajo y más. Podemos también actuar como puente entre personas dentro de Corea del Norte y el resto del mundo, porque muchos de nosotros seguimos en contacto con familiares todavía adentro y mandamos información y dinero que está ayudando a cambiar Corea del Norte desde adentro. He sido muy afortunada. He recibido mucha ayuda e inspiración en mi vida. Por eso, quiero ayudar a dar a los norcoreanos una oportunidad de prosperar, con apoyo internacional. Estoy segura de que van a haber más y más norcoreanos triunfando en todo el mundo, incluyendo el escenario de TED. Gracias.